Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 2C. En la víspera de la guerra. Capítulo 4. El imperio hace su movimiento. El imperio tenía un hombre misterioso entre sus filas. Su nombre era Tatsuya Kondo, un agente de otro mundo que sabía todo lo que había que saber sobre la clandestinidad imperial. Él era la oscuridad misma de la capital imperial. Tatsuya mantuvo su cabello negro corto y ordenado, su flequillo fluía suavemente hacia sus ojos, y tenía una manera relajada, aunque bien afinada, de comportarse. En la superficie, parecía un buen joven, todavía de unos 20 años. Pero por dentro, era frío y calculador, los ojos brillaban en su rostro estéril. Parecían lo suficientemente agudos como para ver a través de cualquiera que miraran, no amistosos, pero inteligentes y astutos. Era de esperar, porque el primer teniente Kondo no tenía la edad que aparentaba. Aquí, en la capital imperial, la gente de otros mundos no eran un espectáculo poco común. El imperio se comprometió a salvaguardarlos, y habían sido recolectados de todo el mundo. Tatsuya fue una de esas personas rescatadas por este plan, y todo tenía que ver con la magia que existía en este reino. Hace más de 70 años, Tatsuya arriesgó su vida por el bien de su país y sirvió en una operación militar especial, un escuadrón kamikaze al que se le ordenó atacar las flotas navales enemigas. Tatsuya no hizo ningún comentario sobre la necesidad de esta misión. Mirando hacia atrás a cómo eran las cosas en esos días, todo lo que pensó fue, bueno, no había nada más que pudiera hacer. Simplemente miró hacia atrás a los hombres que vivieron y murieron sirviendo a sus órdenes, y esperaba poder encontrar algún tipo de significado en sus acciones. Incluso ahora, nunca se olvidó de ellos. Y para asegurarse de eso, para que pudiera seguir viviendo con la memoria de sus compañeros, conservó el mismo grado de primer teniente que tenía en ese momento. Así que Tatsuya se dirigió hacia su muerte, pero con un destello de calor y luz explosivos, se encontró en otro mundo. Sintió la muerte a la distancia de un brazo, pero sobrevivió. Fue el propio emperador quien salvó a Tatsuya. La suerte estuvo del lado de Tatsuya ese día. Apareció en un jardín al que solo podían acceder el emperador y algunos colaboradores cercanos. El emperador estaba descansando allí en ese mismo momento. Qué interesante, Tatsuya escuchó decir a una voz. Tal vez este es el destino en el trabajo. Luego se desmayó, y cuando despertó, estaba completamente intacto, sin un rasguño. Su suerte le había salvado la misma vida que una vez había abandonado, que ahora juró usar para devolver la bondad del emperador. Todos los poderes a los que se despertó después de su viaje a través de los mundos, y su roce con la muerte, se los entregó al emperador. Eso permaneció cierto hasta el día de hoy. Nunca apareció en el escenario público. Nunca envejeció, luciendo exactamente como lo hizo en ese entonces. Y allí, en la oficina de inteligencia imperial anidada a la sombra de la capital, en lo profundo de la oscuridad del imperio, se le podía encontrar. Una figura misteriosa que acecha en los pasillos de información, un hombre escondido detrás de la sombra del imperio. Un humano, un domador del mal. Tatsuya Kondo recibió muchos apodos. Era el jefe de la Oficina de Información Imperial y era temido como un signo de interrogación, uno que ni siquiera el comandante de cada división podía ignorar. La Oficina de Información Imperial había recogido información de que Ghidorah envió un equipo dirigido por Shinji para conquistar el calabozo. Ah, ya veo. Buen trabajo. El primer teniente Kondo era un hombre tranquilo. No dijo más que eso. Su informante, acostumbrado a este trato, saludó y se fue. Kondo nunca fue de los que expresan sus pensamientos a los demás. El informe que se le presentó contenía información detallada sobre los hombres de Yuki. Se habían recolectado más de 1000 otros mundos de todo el mundo. Un poco menos de una décima parte de ellos se había despertado sin habilidades únicas. Estos hombres y mujeres fueron instalados en la capital imperial y se les permitió vivir sus vidas en paz. Un poco más de una décima parte tenía habilidades únicas orientadas a la batalla, eran más de 100, y cada uno estaba asignado a la división que mejor se adaptaba a sus habilidades.
El resto se derivó a profesiones no militares en función de su conjunto de habilidades, encontrando trabajo útil en una amplia variedad de profesiones. En ese momento, el problema fue que los habitantes de otro mundo despertaron a las habilidades de batalla. Yuki Kagurasaka fue el fundador del gremio independiente en las naciones occidentales, sirviendo como gran maestro hasta hace un año, y aprovechó ese poder para rescatar a los de otro mundo. Así, al menos, era como Yuki se describía a sí mismo, pero la Oficina de Información Imperial ya sabía que era mentira. Las tendencias indicaron que se había hecho amigo de la familia Rosso, aprovechando su influencia. La Oficina de Información Imperial sabía que Occidente estaba procediendo con un programa de invocación, prohibido e ilícito, que había llevado a un gran número de gente de otros mundos a sus tierras. No había otra explicación de por qué tenían tantos orientados a la batalla en su poder. Mediante el uso de una maldición de bloqueo, también era posible forzar al convocado a un juramento irreversible de lealtad. Estas convocatorias eran la mejor manera de construir un equipo que nunca te traicionaría, y ahora esos otros mundos fueron desplegados en una variedad de ejércitos. Kondo vio esto como una noticia grave. Un peligro inminente. Tenía habilidades de percepción consumadas y una intuición que era realmente temible. Y Kondo tenía razón en estar preocupado. Los resultados se revelaron en este informe. Según sus palabras y acciones desde que se mudó al imperio, la Oficina de Información Imperial creía que había una alta probabilidad de que Yuki lanzara un intento de golpe. También tenían una lista de las personas a las que Yuki había llamado para el esfuerzo. Basado en sus logros, el imperio había aceptado su solicitud de asilo, pero no parecía apreciarlo mucho. En cambio, hizo lo suyo, trabajando duro para expandir su poder, y poniendo a sus asociados cuidadosamente seleccionados en cada división del ejército. Varios de ellos incluso habían sido nombrados caballeros imperiales, uno de los más altos honores del imperio. La división del ejército era una cosa, pero permitir que los traidores entraran en los guardianes imperiales, la fuerza construida para proteger a su majestad el emperador, simplemente no estaba permitido. Kondo ya no podía dejar pasar esto. Esto es peligroso, decidió. Yuki Kagurasaka, claramente eres alguien que merece ser eliminado. Ahora, sin embargo, no era el momento de actuar. Según los informes, el señor Gadora, maestro hechicero y una de las personas más poderosas del imperio, estaba conectado con Yuki. Tenían evidencia para respaldar este informe, pero no estaba claro cuán profunda era esta relación. La importancia del señor Gadora para el imperio era evidente. Kondo dudaba que se volviera traidor por un capricho pasajero, pero también sabía que trabajaba junto al imperio, principalmente porque sus objetivos coincidían con los ideales del Estado. Quizás, entonces, algún detonante podría poner sus objetivos en conflicto con el imperio. Si alguna vez lo hace, ese viejo es igual de peligroso. En ese caso, Yuki y Gadora. Yuki parecía solo un niño, pero sus acciones indicaban el toque de un hombre experimentado. Al igual que el propio Kondo, era un sujeto demasiado peligroso para juzgarlo solo por su apariencia. Gadora parecía un anciano, pero era mucho más que eso, un monstruo viviente, en realidad, que había vivido durante más de 1000 años. Cualquiera que quisiera oponerse a él no podía entrar con un enfoque poco entusiasta. Así que era hora de recopilar información. Tenían pruebas, pero todavía no había suficiente información. Por ahora, era demasiado pronto para moverse a la intemperie. Él investigaría cuidadosamente cada uno de los otros mundos de Yuki y examinar si alguno tenía maldiciones de bloqueo sobre ellos. Pero si Yuki o Gadora hicieran algún movimiento sospechoso, no esperen un juicio público. El primer teniente Kondo, el hombre escondido detrás de la sombra del imperio, nunca tendría piedad de los traidores. Sigan bailando, ¿quieren? Por el bien del imperio. Ambos ya están en mis manos. Allí, en la oscuridad del imperio, Kondo susurró suavemente para sí mismo, con una luz fría en los ojos. Dentro de una oficina con un escritorio ornamentado, un hombre tuerto estaba sentado en una lujosa silla. Un parche cubría su ojo izquierdo, era flaco y aparentaba unos 40 años. Su nombre era Caligulio,
y era comandante de la división blindada, la fuerza más poderosa del imperio. En el escritorio que tenía delante había varios cristales mágicos, ejemplos puros de alta calidad, fuentes conocidas de energía mágica. Con la tecnología provista por Yuki, estos cristales, tomados de los núcleos de los monstruos, podrían refinarse en magipiedras, convirtiéndolos en una fuente mágica confiable y producida en masa. Monstruos soltaban ocasionalmente magipiedras naturales, pero estos solo podían recolectarse de aquellos con rango AI superior, y contando con la gran cantidad de magia para probarlo. Estas magipiedras naturales no tenían paralelo en calidad, se usaban más a menudo como decoración o catalizadores mágicos que por su contenido. A menos que uno tuviera un suministro constante de ellas, eran inútiles como fuente de energía. Caligulio extendió la mano y agarró un cristal mágico del escritorio. Cuanto más lo observaba, más se daba cuenta de cuán alta era. Volvió a dejarlo, ya sin sentirlo en la mano, y recogió el informe que venía con estos especímenes. Era de su laboratorio de investigación. Afirmó que los cristales mágicos de esta calidad podrían producir cada uno 100 magipiedras hechas por el imperio. Eran lo suficientemente puros como para convertirse en energía tal cual, y naturalmente recolectar cristales de este estándar requeriría al menos un monstruo de rango B. Maldita seas, Gadora. Mantener tal oportunidad de hacer dinero bajo su sombrero. Caligulio estaba enojado. Había pagado a los investigadores, diciéndoles que le informaran de cualquier novedad, y este informe fue el resultado. Gadora acababa de traer estos cristales mágicos. No dijo dónde fueron recolectados, pero según su número, Caligulio supuso que tropezó con un nido de monstruos. Después de todo, eran especímenes de primer nivel, y las pruebas indicaron que todos contenían aproximadamente la misma cantidad de energía. No podrías ver esta consistencia al recolectar diferentes especies a la vez. Algunas variaciones serían inevitables y tendrías que refinarlas en magipiedras por motivos prácticos. No, estos cristales mágicos eran sorprendentemente similares en calidad, lo que indica que todos provenían de la misma especie de monstruo. Caligulio no esperaba poder domesticar a estos monstruos, fueran lo que fueran, y criarlos en cautiverio, pero incluso los sacrificios programados regularmente ayudarían al imperio a apuntalar su combinación de energía. Sin embargo, parecía que las cosas eran mucho más complicadas. El rostro de Caligulio se torció en una sonrisa anhelante. El informe concluyó que asegurar cualquier campo de caza que produjera estos cristales mágicos les ayudaría mucho a conseguir un suministro de energía constante. Y tenían más que una vaga idea de dónde vivían estos monstruos. De hecho, tenían el lugar exacto, el calabozo de la que se rumoreaba mucho, ubicada dentro del dominio del señor demonio Rimuru. Ese maldito viejo le ha estado prestando demasiada atención a ese niño Yuki. Ya casi no lo veo. ¿Cómo se atreve a intentar acaparar esta oportunidad para sí mismo? Este fue el origen de la molestia de Caligulio. Y eso no fue todo. Un noble de alto nivel con el que estaba en buenos términos le informó de una historia bastante interesante. Él, junto con muchos de sus parientes, no se molestaron en ocultar su alegría, cuando le dijeron que Gadora había ido a investigar este calabozo y había perdido a 3 de sus aprendices. Esto normalmente provocaría poco más que un poco de simpatía, pero lo que Gadora trajo de vuelta fue el problema. Resulta que no solo volvió a casa con cristales mágicos, también trajo un tesoro. Entre ellos había una espada que actualmente decoraba la oficina de Caligulio, un ejemplo prístino de magiacero que claramente requería una gran habilidad para forjar. Era una pieza verdaderamente excelente, una que solo los mejores artesanos del reino de los enanos eran capaces de hacer. De hecho, considerando la pureza del metal, era incluso mejor que eso. Nada que circula dentro del imperio se compara. Caligulio había comprado esta espada a su bien situado noble amigo, parte de un juego de 3, uno de los cuales ya entregó al departamento técnico de esta división. El noble se jactó de que era un hallazgo raro, tal vez infundido con algún poder misterioso, y animó a Caligulio a invertir en ellos, a pesar de que Gadora se los había regalado al noble sin costo alguno. Caligulio preguntó por qué Gadora los regalaba, y el noble objetó: «Sabes que no puedo decírtelo», se había jactado. Entonces el comandante pagó un total de 300 monedas de oro, 100 por espada.
Incluso él tenía curiosidad por ellas, y después de comprar el conjunto, el noble finalmente accedió a darle algunas pistas. Caligulio pertenecía a la nobleza de nivel inferior, lo que lo convertía en comandante de división exclusivamente a través del talento. Dado que el imperio era una meritocracia pura, técnicamente superaba al noble de la clase alta de quien obtuvo las espadas, ya que su título se basaba solo en el derecho de nacimiento. Normalmente, no le daría la hora a alguien como Caligulio, pero gracias a su rango, al menos tenía que fingir cortesía. Estoy seguro de que todavía me mira con desdén, pero eso no importa. En este momento, necesito descubrir cómo explotarlos por todo lo que tienen. La alta nobleza nunca tomaba medidas a menos que quisieran ganar algo con ellas. Ninguno de ellos fue lo suficientemente suave como para decirle nada por la bondad de sus corazones. No, debe haber habido algún cálculo numérico frío detrás de su acercamiento y contarle sobre los hallazgos de Gadora. Esencialmente, habían puesto a Caligulio y Yuki en lados opuestos de la balanza. No puedo creer lo completamente codiciosos que son esos nobles. Pero mírate, Gadora. ¿Cómo te atreves a presionar a la nobleza para que envíe a la división compuesta a capturar el laberinto? Podrías haber recomendado mi división, pero no. No puedo creer que todavía esté molesto porque le quité la división blindada. La división blindada acababa de completar una importante campaña de modernización gracias al apoyo de Gadora. Su recuento de personas había crecido de decenas a cientos de veces, pero Gadora no tenía absolutamente ningún control sobre él. Caligulio estaba seguro de que Gadora lo envidiaba por eso. Pero bien. Mis nobles informantes fueron ciertamente un golpe de buena suerte. Ahora puedo esquivarlos y reclamar este premio para mi fuerza. Ganarse a la nobleza de la clase alta, por supuesto, tuvo un precio. Si Caligulio reclamó ese premio, un porcentaje decente tendría que ir a sus bolsillos. Pero todavía no creía que fuera un mal negocio. Este laberinto produce algo más que cristales mágicos. Esta espada es simplemente excelente, clase rara ahora, tal vez clase única en 100 años. Incluso más rápido, quizás, dada la cantidad de magiacero que usaban. Esto solo prueba lo valioso que sería el laberinto en mis manos. Por eso Caligulio se esforzó por ganarse a los nobles. Ahora estaba pensando en cómo continuaría financiando este esfuerzo, en el futuro, pero en el fondo de su mente, había una duda persistente. Pero, ¿para qué podría ser esa ranura de todos modos? El noble bien ubicado mencionó un poder misterioso, y estaba seguro de que venía directamente de la boca de Gadora. Caligulio no pudo detectar nada como eso, pero la ranura vacía en la empuñadura lo intrigó. ¿Qué podría significar? No tenía forma de saberlo. Por eso entregó una a su departamento técnico, pero su análisis aún no estaba hecho. Por supuesto, a diferencia de Occidente, la era de la espada realmente ha terminado en el imperio de todos modos. Él estaba en lo correcto. No importa qué tipo de valor estuviera encerrado dentro de esta espada, significaba poco para su división modernizada. Solo un guerrero bien entrenado podría sacar mucho provecho de ella, uno como el propio Caligulio o sus asesores cercanos. Por eso no podía esperar a escuchar los resultados. Unos días después, Caligulio recibió un informe asombroso. Permítanme que me explique, dijo su jefe técnico, quien se acercó para entregar el análisis en persona. Después de un examen científico, habían descubierto bastantes cosas. Por un lado, la ranura no era un toque de diseño. Era un dispositivo de absorción de energía, un vehículo para la producción eficiente de magia. Esto no era una espada en absoluto, en realidad era más un lanzador mágico. ¿Esto es del señor demonio Rimuru? Entonces seguro que no podemos burlarnos de él, no. ¡Qué idea tan interesante! Absolutamente así. Creo que está destinado a confundir a los oponentes haciéndoles creer que es un arma de corto alcance, solo para sorprenderlos con magia. Y si se inserta el suministro de energía correcto en una ranura, el lanzador, o el portador, supongo, en este caso, puede lanzar magia sin ningún esfuerzo. Sí, el aspecto más singular de esta arma era cómo permitía a las personas no sensibles a la magia lanzar sus propios hechizos. Simplemente voló en contra del sentido común. Pero,
Preguntó el jefe técnico. ¿Estás seguro de que esto fue descubierto dentro del laberinto? Sí, estamos seguros de eso. Envié a algunos de mis propios hombres a la escena y respaldaron todo lo que Gadora nos dijo. Caligulio había enviado un equipo propio a la ciudad monstruosa de Rimuru para recopilar información sobre el laberinto. Su investigación se topó con un muro de ladrillos en la región del piso 40, pero un comerciante les dio un poco de información interesante. Aparentemente, estas armas con ranuras fueron descubiertas dentro del laberinto, y aunque eran más caras en el mercado, aún eran más baratas que las armas de clase única. Entonces, ¿para qué son? Kif. Piénsalo un poco. Solo aprobamos una nueva arma después de extensas pruebas, ¿no es así? El jefe técnico era un hombre inteligente, pero nada táctico. Solo cuando Caligulio se lo explicó en detalle comprendió su utilidad. Ah, ya veo. Entonces los están poniendo en manos de esa enorme multitud de aventureros y haciendo que examinen su desempeño. Eso tiene sentido lógico. Cuando colocamos una magipiedra en esta ranura, la espada inmediatamente subió de rango y se convirtió en una poderosa espada mágica, pero no creemos que su utilidad termine ahí. Tendrían que experimentar mucho más para obtener una imagen completa. Estoy seguro de que les llevaría años. Correcto. Entonces, en cambio, los están pasando más o menos al azar y dejando que las masas los prueben. Y una vez que tengan todos los datos que necesitan, estoy seguro de que planean recuperarlas. Caligulio, hasta cierto punto, había leído con precisión los motivos de Rimuru. Basado en su propia experiencia, sabía que llevaría tiempo realizar un experimento como este. Por ahora, estas eran estrictamente armas de prueba, pero aún sería peligroso dejarlas comprar más tiempo. Los humanos eran criaturas extrañas e interesantes. Algunos de ellos tenían la habilidad de tropezar con el núcleo de algo brillante, especialmente aquellos que se exponían voluntariamente al peligro. Realmente es una idea inteligente, reflexionó. Literalmente, realizar experimentos con humanos en un laboratorio donde nadie moriría jamás. Nos dijeron que este brazalete era necesario para eso, pero nuestro análisis aún no ha producido ningún resultado reportable. Si los rumores sobre eso son ciertos, sin duda sería una gran ayuda para el entrenamiento militar, ¿no es así? El jefe técnico sacó una caja cuidadosamente sellada y se la mostró a Caligulio. Dentro había un brazalete de resurrección, uno de los tesoros que Gadora trajo. Estoy seguro de que este ejemplo es falso, por supuesto. Independientemente, si nuestro ejército puede capturar este laberinto. Si lo hiciera, y descubriera que este sistema de brazaletes es la verdad, los resultados de su fuerza serían más que sustanciales. Oh. Es un hombre ambicioso, señor Caligulio. ¿Pero estás preparado para luchar contra un señor demonio por eso? Por supuesto que lo soy. Sería una mala jugada desafiarlo sin razón, pero el bosque de Jura está justo en el medio de nuestra ruta de invasión, y este laberinto está en un lugar que no podemos ignorar. Alguien tiene que capturarlo. Jejeje. Bueno, todo depende de cómo lo enmarques, supongo. Intercambiaron una risita sobre esto. Piénsalo, después de todo. De un solo golpe, podemos asegurar un suministro estable de cristales mágicos y un espacio de prueba eficiente, y tal vez las últimas armas nuevas del enemigo, si todo va bien. En ese caso, es imperativo que la división blindada lo capture antes de que alguien más lo haga, ¿no es así, señor Caligulio? No es necesario que me lo recuerdes. Puedes esperar grandes noticias en poco tiempo. El jefe técnico le dedicó una sonrisa complacida. Caligulio le devolvió el favor con una leve sonrisa propia. Sin embargo, parece que el anciano está perdiendo el juicio, dijo el técnico. Parece. Oh, estoy seguro de ello. Está tan distraído con los cristales mágicos que no se dio cuenta de que esta espada, y el laberinto mismo, son el verdadero premio. Un desafortunado efecto secundario de enfocarse tanto en la magia, sin duda. Después de todo, un arma que puede cambiar su rango es nada menos que un gran avance. Caligulio creía que su técnico tenía razón. Gadora fue un gran hombre, pero la era de la magia pura había terminado. Un nuevo viento llamado ciencia soplaba por la tierra, y eso,
combinado con la magia, anunciaba el comienzo de una nueva era. Y eso, verá, es por lo que estoy mejor calificado para dirigir la división blindada. Ese viejo podría haberse ganado mi respeto si supiera dónde estaba su lugar. Pero si va a reclutar a Yuki para sus planes, no veo la necesidad de mostrarle piedad. Mientras pensaba esto, Caligulio comenzó a formular un plan. Intentar enfrentarse a varios señores demonios sería desaconsejable, pero Rimuru solo no sería un problema. El dragón tormenta, uno de los deseos más fervientes del imperio, fue el objetivo de un derribo. Tenían una nueva arma, desarrollada por el propio Caligulio, y con ella obligarían al dragón tormenta a cumplir sus órdenes. Si lo conseguían, pagaría grandes dividendos, incluso si requería algún sacrificio, y sin embargo, el señor Gadora se mantuvo firmemente en contra. Esa fue la gota que colmó el vaso, lo único que hizo que Caligulio y Gadora se separaran. No. Una vez que domestiquemos a ese dragón malvado, el Slain señor demonio será fácil de vencer. Entonces demostraremos a las masas que somos la fuerza más poderosa del imperio. Había llegado el momento, y Caligulio no podía estar más emocionado. Le rompería la nariz a Gadora por toda su insolencia, y reafirmaría su posición dentro del imperio para siempre. Pero antes de poder hacerlo, necesitaba probarse a sí mismo. Necesitaba que su división blindada domesticara al dragón y capturara el laberinto. Y para que eso suceda, es hora de marchar. Haré la propuesta en el próximo Consejo Imperial. Ah, ¿el día finalmente ha llegado? Caligulio asintió. No es necesario esperar a que terminen todos los preparativos del señor demonio. Estaba listo para cerrar la boca a cualquiera que usara eso como excusa para dudar. No tendrás ventaja, Gadora. Y Yuki, apuesto a que estás feliz de tener a Gadora de tu lado, ¿no es así? Bueno, estoy a punto de enseñarte exactamente a dónde perteneces. Se burló de todos sus tontos colegas. Tuvieron todas las oportunidades de obtener información valiosa y la dejaron pasar sin siquiera darse cuenta. Todos eran un montón de aspirantes imbéciles de todos modos, Caligulio estaba seguro de eso. Pero incluso mientras se burlaba de sus compañeros, su mente nunca dejó de funcionar. ¿Cómo podría obtener el mayor beneficio de esto? Pensó en esto mientras comenzaba a armar su propuesta completa al emperador. Y con eso, el imperio comenzaría a moverse. El Consejo Imperial estaba a punto de comenzar. Los oficiales militares, y también los funcionarios civiles, sentados en una fila ordenada, estaban todos nerviosos. Esta no era una reunión en tiempos de paz, y nadie más se atrevió a aventurarse cerca de la gran sala de conferencias donde se llevó a cabo el consejo. Las cosas fueron diferentes con esta reunión, todos podían sentirlo. Todos inclinaron la cabeza cuando se anunció la entrada del emperador. Detrás de las persianas, podían sentir a alguien, el emperador de las Naciones Unidas, Ludora Nam al-Nazque, líder supremo de Nazque Nambio Mulmeria, el Imperio Unido del Oriente, la superpotencia militar más grande del mundo. Nunca habló directamente a las masas, solo a través de las persianas se podía estar al tanto de su presencia. Era el ápice de la sociedad, y solo sus asociados más cercanos lo vieron. El simple hecho de estar allí abrumaba a todos los que estaban cerca. Él era el único comandante, el absoluto, y solo un puñado muy pequeño de personas podía expresar sus opiniones a su alrededor. Cerca de 200 personas estaban reunidas en la sala de reuniones. Los comandantes de cada división imperial estaban allí, junto con sus ayudantes. También lo estaban los miembros de élite de los guardianes imperiales, de pie en posición de firmes en una línea limpia y bien practicada. Los ministros del gobierno y los miembros de la Cámara de los Lores ocuparon los asientos de la Cámara. Un grupo de personas verdaderamente distinguido, todos con la cabeza inclinada como uno solo. Solo el roce de la ropa resonaba en el silencio. Entonces todo el sonido desapareció. Con esa señal, el primer ministro hizo un gesto hacia el jefe de protocolo. Su Majestad, el Emperador. Todos en la Cámara expresaron su saludo al unísono, rompiendo el silencio como un poderoso coro. Así comenzó el Consejo Imperial, uno que sin duda pasaría a la historia.
ya que estaban programados para debatir la próxima invasión del imperio. La reunión comenzó solemnemente. Con respecto a la campaña a gran escala en los trabajos, las opiniones entre el Consejo se dividieron en dos facciones, un lado cauteloso y conservador y el más entusiasta entre los que llaman a la guerra. El primer tema de discusión: ¿qué pretexto usarían para lanzar la guerra? Era una pregunta tonta. El emperador lo quiso, y así será. ¿Pero era posible la guerra? Ahí es donde las opiniones diferían. Un lado pidió una acción cuidadosa, el otro, una paliza total. Mientras tanto, los funcionarios civiles argumentaron que deberían comenzar con esfuerzos diplomáticos, un llamado a rendirse, por ejemplo, o algunas amenazas para presionar. Si el emperador creía que había llegado el momento de la guerra, nadie tenía la autoridad para desafiarlo, pero el edicto imperial aún no había llegado, por lo que cada lado aportó sus propias motivaciones a este consejo. La guerra era cuestión de tiempo. Cómo librarla era el problema. Los señores demonios, con sus dominios repartidos por todo el continente, eran una molestia, pero ninguno de ellos tomaría medidas a menos que violaran sus fronteras. El verdadero obstáculo fue el dragón tormenta, y posteriormente, el debate giró hacia el bosque de Jura. Un miembro del consejo expresó su oposición a la guerra. Si me permite, Su Majestad, estoy en contra de esta campaña. Este era el señor Gadora, el hechicero más grande del imperio, y habló sin una pizca de miedo. ¡Qué descaradamente tímido! ¿Ha mencionado esto una vez más, señor Gadora? Fue rechazado por el comandante Caligulio de la división blindada. Esto sucedió siempre, eran los líderes de sus respectivas facciones, conservadoras y beligerantes. Si queremos atacar el oeste, eso no será un problema, pero Beldora, ese dragón malvado, acecha en el bosque de Jura. Solo hemos confirmado el renacimiento del dragón hace 2 años. ¿Cómo no podríamos ser cautelosos? Algunas voces estuvieron de acuerdo. Otros ridiculizaron a Gadora por su debilidad. Habían pasado más de 300 años desde la masacre de Beldora. El terror que causó se había desvanecido en gran medida de la mente de la gente. Los halcones de guerra formaron la facción mayoritaria. La situación no pintaba tan bien para el lado de Gadora. Caligulio, percibiendo esto, decidió avivar las llamas. Hay mucho, mi señor, que podemos aprender de su postura más cautelosa. Sin embargo, como he dicho aquí muchas veces antes, ahora tenemos medidas infalibles contra Beldora. Con nuestra nueva arma, ahora es totalmente posible hacer que ese dragón se incline ante nuestras órdenes. Eso es absurdo. Este no es un foro para hablar de sus sueños, señor Caligulio. Nadie puede negar la posibilidad de que falle, así que, ¿por qué no ser cautelosos? Especialmente ahora, cuando la totalidad del bosque está gobernada por un nuevo señor demonio. Dicen que los señores demonio nunca forman alianzas, pero no hay razón para salir de nuestro camino para enemistarnos con uno. Tenemos noticias de que el dragón revivió y está trabajando en asociación con Rimuru, el nuevo señor demonio. Y con cualquier señor demonio, la forma correcta de hacer las cosas es con un pacto de no agresión. El Valle de la Muerte que unía el imperio con el antiguo dominio de Clayman era lo suficientemente grande como para que un gran ejército lo atravesara. Esa opción, sin embargo, estaba fuera de la mesa, ya que significaba hacer una entrada no autorizada en el territorio del señor demonio Milim. Si estas fueran tierras fértiles, su ejército podría avanzar mucho más rápido que si tuvieran que navegar por un bosque, pero la ventaja no valía la pena molestar a Milim. De manera similar, un camino a través del bosque de Jura los pondría a distancia de tiro del oeste, pero Beldora, el dragón tormenta, había regresado, y justo a su lado estaba el señor demonio Rimuru. Como lo vio Gadora, no había necesidad de crear deliberadamente más enemigos. Varios de los funcionarios civiles del consejo estuvieron de acuerdo con esto, pero Caligulio solo resopló. En ese caso, señor Gadora, ¿le está pidiendo al imperio que renuncie a sus deseos más queridos? Si no pueden atravesar el bosque, sería difícil desplegar una fuerza sustancial en el oeste. La pregunta de Caligulio, por lo tanto, contó con el respaldo total de los militares. El señor Caligulio tiene razón, mi señor. Ante el poderoso imperio,
Un señor demonio no es una amenaza en absoluto. ¿Cómo puedes ser tan irrespetuoso frente a su majestad? ¿Te atreves a desafiar la voluntad del emperador, señor Gadora? No. Piénsalo. En lugar de enfrentarse a un señor demonio, es mucho más inteligente ganar la cooperación del rey enano. No sufriríamos bajas y sería mucho más fácil apoderarse de Occidente. Gadora trató de reprender estos puntos de vista opuestos. Pero un espectador se rió de él. Usted es el que está siendo absurdo, señor Gadora. El rey enano es conocido como el maestro de la espada. Su predecesor fue un poderoso campeón, y él es igual de poderoso. Está rodeado por una legión de otros héroes notorios, todos capaces de oponer más resistencia que cualquier señor demonio. Me encantaría tener la oportunidad de librar una batalla contra ellos, pero ese no es nuestro principal objetivo. En lugar de luchar contra un grupo de campeones, recibiríamos mucho más apoyo público por matar a un señor demonio. Este grito vino de Gradim, el rey bestia y comandante de la división de bestias mágicas. Todo lo que tenía que hacer era ponerse de pie, y la intimidación que exudaba era abrumadora. Tenía el aire de un gobernante y el poder de domar a cualquier criatura mágica. También fue uno de los luchadores más destacados del imperio, líder de una orgullosa banda de guerreros. En términos de fuerza, se decía que el comandante era el segundo mejor del imperio. No estaba en el rango de un dígito único, pero sus poderes le habían valido rápidamente un puesto al frente de una división. Estar en una posición intocable por cualquier duelo de clasificación le hizo creer que era el más fuerte, y por lo tanto, a Gradim le molestaba el mariscal del imperio, la única persona más alta que él en la jerarquía militar. Algunos rumores decían que tenía sangre de licántropo en él, pero ninguno de estos había sido confirmado. Si eso era cierto o no, Gradim definitivamente era del tipo que actuaba por instinto en lugar de por la razón, y por lo tanto, Gadora tenía problemas para tratar con él. Señor Gradim, me temo que está haciendo una comparación incorrecta. Estoy diciendo que debemos hacer del rey Gacel nuestro aliado. Tonto. Si fuéramos a anexar el reino de los enanos también, tu punto tendría sentido. Si alguien se interpone en el camino de las ambiciones del imperio, todo lo que tenemos que hacer es someterlo a golpes. Pero, ¿qué tipo de esquema es este? Tenemos todo el poder de guerra que necesitamos, y todavía no podemos tomar medidas debido a estas tonterías tibias que nos estás diciendo. No seas ridículo. El reino de los enanos es una fortaleza natural. La idea de derribarlo por la fuerza es simplemente. Silencio. ¿Por qué debes continuar con tu patético maullido frente al emperador? Es exactamente por eso que fuiste despedido de tu rol como líder de división. Gradim el rey bestia gritó a todo pulmón. Él estaba diciendo la verdad. Hasta hace unos 30 años, la división mágica dirigida por Gadora era una de las tres principales de las que se jactaba el imperio. Ahora, sin embargo, todos sus mejores talentos fueron reasignados a departamentos técnicos, y los demás se reorganizaron en otros puestos. Esto se debía a que la magia, en el fondo, dependía del talento de los lanzadores individuales. Primero, necesitabas fuerza mágica para lanzar cualquier cosa, y eso no era algo que pudieras adquirir en una clase, eso limitaba los números allí mismo. En segundo lugar, si bien la magia era una herramienta eficaz en la batalla, el imperio había desarrollado un arma que casi la suplantó, un arma mágica portátil, comúnmente llamada pistola de hechizos. Estos fueron impulsados por magipiedras que activaron un círculo mágico tallado dentro del cañón del arma, permitiendo que cualquiera controle la magia. Una sola pistola de hechizos podía generar solo un tipo de magia, lo cual era una desventaja, pero su utilidad aún no podía ser exagerada. Mientras tanto, para el combate cuerpo a cuerpo, el imperio había desarrollado sables mágicos. Estas armas de mano funcionaban con el mismo principio que las pistolas de hechizos. Eran armas pequeñas preinstaladas con magia. El ejemplo que dieron fue parte de por qué los técnicos militares imperiales podían identificar para qué servían las armas ranuradas hechas en calabozo. Ahora estaba claro que ambos lados de este conflicto pensaban de manera similar. Y ahora que incluso aquellos sin talento natural podían lanzar magia, el papel de la división mágica había terminado. Era el final de una era, un momento melancólico para Gadora.
pero el desprecio por Ghadorah aún no había terminado. Ja, ja, ja. Está muy avanzado en años, mi señor. Tu conocimiento mágico es el tesoro del imperio. Usted ha brindado una asistencia incalculable al desarrollo de nuevas armas mágicas de la división blindada, pero, como dijo el señor Gradim, está hablando fuera de lugar. ¿Has perdido completamente los nervios? Caligulio le dio una risa burlona. Las risitas burbujearon desde los asientos de los militares y la cámara de los lores. ¿Ninguno de ustedes entiende? Ese malvado dragón tiene control sobre los desastres naturales. Es una de las presencias más poderosas en todo el mundo. Usted es el que no entiende, mi señor. El ejército imperial no es lo que solía ser. Hemos estudiado el conocimiento de muchos de otros mundos, la ciencia que han traído consigo. Hemos obtenido una tecnología completamente nueva y diferente de lo que este mundo conocía antes. Y con esta nueva tecnología, nuestro ejército se ha vuelto docenas de veces más poderoso que la última generación. Los hechiceros como tú son anacronismos que no logran mantenerse al día con la marcha del tiempo. Es hora de que acepte las buenas gracias de su majestad y anuncie humildemente su retiro. ¿Qué? Ghadorah se enfureció por esto, pero fue solo un acto. Después de todo, ya había capitulado ante el señor demonio Rimuru. Estaba tratando de alejar al Consejo de la Guerra, pero más allá de eso, no le importaba mucho lo que vendría después. Compadezco a cada uno de estos bufones. La ciencia es algo maravilloso, pero la dinastía hechicera de Talión tiene su propio conocimiento secreto. Ciencia hechicera, lo llaman. El señor Rimuru mismo es un agente de otro mundo. Y el imperio puede mantenerse seguro por su poderío militar, pero, ¿por cuánto tiempo? Ahora que sabía la verdad sobre Tempest y sobre Rimuru, la victoria del imperio parecía muy incierta para Ghadorah. No deseaba la desgracia de sus antiguos colegas y se sentía en deuda con el emperador. Es por eso que hizo un esfuerzo honesto para desviar al imperio de su curso, pero si fallaba, no se detendría en ello. Yuki tenía un golpe a fuego lento de todos modos, y una vez que estalló, Ghadorah tenía la intención de mantener seguro al emperador. Estaba seguro de que Yuki quería que asesinaran al emperador, si planeaba conquistar el mundo, entonces todas sus figuras principales no eran más que obstáculos. Antes, lo dejaba hacer lo que quisiera, pero ahora que no tenía ningún motivo para hacer la guerra, Ghadorah ya no podía permitir que los planes de Yuki sumieran al mundo en el caos. No puedo decir qué pasará en el futuro, pero dudo que lo que diga aquí cambie algo. Ahora, supongo, cumpliré con la solicitud del señor Rimuru y generaré más entusiasmo por el calabozo. Con esa decisión tácita, Ghadorah volvió su mirada hacia Yuki, quien, hasta el momento, no había dicho una palabra. Al ver a Ghadorah callar, Caligulio asumió que la victoria era suya. La división mágica de Ghadorah fue desmantelada en la última gran remodelación militar. Desde entonces, Ghadorah había sido tratado como asesor técnico de la división blindada, un puesto honorario y nada más. Pero era ampliamente conocido por sus poderes de campeón, y aún puede haber tenido más influencia en el imperio que el propio Caligulio. Y fue Ghadorah, y solo Ghadorah, quien recomendó a Yuki como líder de división. Simplemente irritante. A Caligulio no le gustó nada. El gran Ghadorah, alabado como un maestro hechicero, era un anciano, pero su carrera estuvo llena de hechos meritorios. Sabía que no podía darse el lujo de perder su cortesía al tratar con él. Pero, es una reliquia del pasado. Ahora no es más que un viejo cascarrabias, una carga para todos nosotros. Con el tiempo, el imperio se había convertido en una superpotencia en guerra. Y tan triste como fue, el pobre Ghadorah simplemente no pudo seguir el ritmo. El imperio estaba en una nueva era, y sus 3 nuevas divisiones militares eran incomparablemente más fuertes que antes. La división blindada que dirigía Caligulio era la división militar más grande del imperio, impulsada por una combinación de ciencia de otro mundo y tecnología mágica. Su fuerza consistía en más de 2 millones de soldados desplegables, pero esto incluía tropas guarnecidas en todo el territorio imperial.
Solo alrededor de 1 millón podría participar en maniobras en un momento dado, pero esto todavía era un ejército en una escala asombrosa, impensable hace 100 años. La división de bestias mágicas que dirigía Gradim estaba utilizando tecnología de análisis de ADN, traída por otros mundos para capturar y criar bestias mágicas. Las criaturas domadas y potenciadas que produjo este programa formaron ahora el núcleo de esta división. Nunca antes se había intentado algo así con tales bestias, pero esta división lo hizo posible, y gracias a su esfuerzo, el Imperio incluso pudo entrenar bestias mágicas como monturas de batalla. Estas fueron utilizadas por los campeones más grandes del Imperio, aquellos que analizaron la sangre de los héroes antiguos y la hicieron propia. Estos campeones eran innatamente poderosos, y despertar las fuerzas dentro de su sangre permitió que la división de bestias mágicas reclutara nada más que a estos campeones. Era una división comparativamente pequeña, solo alrededor de 30.000, solo uno de cada 100.000 tenía este tipo de talento. Pero sus monturas eran bestias mágicas, al menos a menos en calidad, y cuando se emparejaban con el campeón correcto, su poder era incalculable. Era realmente una fuerza de élite, digna de ser una división completa a pesar de su menor tamaño. Finalmente, la división compuesta que Yuki dirigía era un grupo de individuos talentosos con habilidades latentes extremadamente poderosas. El público en general consideraba que esta división era una mezcolanza de cachivaches, que carecían de un verdadero espíritu de cooperación, pero esa no era la forma correcta de describirlos. No funcionaban bien con los demás porque ya eran bastante omnipotentes por sí mismos. Como una banda de individuos excepcionales y difíciles de controlar, tenían muchos talentos de otros mundos. Su potencial latente nadie lo sabe. Estaba poblado por aquellos con rasgos irregulares, cosas que no podían reproducirse después de una extensa experimentación, difíciles de manejar, pero con más fuerza que una bestia mágica de rango A. Es posible que no supieran cuáles eran sus habilidades exactamente, pero como armas, eran demasiado buenas para deshacerse de ellas, y esta fuerza era donde se insertaban personas tan consumadas. Apenas habían sido supervisados hasta este punto, pero con Yuki como el nuevo líder de la división, renació como una fuerza atesorada, cuyos poderes no podían definirse por números puros. Eran unas 200.000 personas, aproximadamente la mitad de las cuales eran desplegables. El resto eran oficiales de inteligencia comisionados, personal de oficina, etc. Eso, y dentro de la división compuesta también había una fuerza de élite especialmente seleccionada, la base de toda la división, una absolutamente fiel a Yuki. Esta fue la composición de las 3 nuevas divisiones militares del Imperio. Era un poder formidable, y en el momento en que el emperador diera el edicto, 1.130.000 soldados probablemente podrían comenzar las operaciones a la vez. Según la última inteligencia de la Oficina de Información Imperial, el poder de combate total de las naciones occidentales estaba por debajo de 1 millón de tropas. En términos de lo que era desplegable en ese momento, probablemente estarían felices de reunir 400.000. Aún más alentador, la Oficina de Información Imperial expresó dudas de que esto pudiera actuar como una fuerza coherente, debido a las dificultades logísticas esperadas. Por lo tanto, era una turba rebelde de 400.000 contra más de 1 millón de élites entrenadas por el Imperio. Los números eran simplemente abrumadores. Y justo en el centro de esta abrumadora fuerza imperial estaba la división blindada de Caligulio. Caligulio tenía la intención de traer sus propias fuerzas cuidadosamente seleccionadas al campo, para manejar esta guerra. Planeaba desplegar 1 millón de soldados, de la siguiente manera. El cuerpo blindado reestructurado, la fuerza principal de la división. Estos soldados contaban con lo último en tecnología de otro mundo y modificaciones mágicas. Como individuos, cada uno se clasificó al menos como C+, y algunos incluso habían alcanzado el rango A. La fuerza magitanques, sus armas más decisivas. Este era un escuadrón de 3.000 magitanques, la última nueva arma imperial puesta en uso práctico. Cada uno tenía una tripulación de 5 y ofrecían una potencia de fuego que rompía todas las reglas anteriores. Su armamento principal, conocido como cañón mágico, podía disparar rayos que salían disparados a 2.000 yardas por segundo. Un magitanque podría contener 50 de estos rayos, disparándolos hasta 5 veces por minuto, y dieron un golpe,
el equivalente a un hechizo de llama de alta velocidad de nivel táctico. Aunque estos rayos fueron lanzados con magia, fundamentalmente, los disparos en sí mismos eran simples bolas de metal. Todavía podían atravesar cosas como barreras antimagia y defensas antitiro con arco, lo que las convertía en una temible ofensiva masiva. Gracias a eso, el tipo de fuerza que alguna vez necesitó un mago para desatar, suponiendo que pudiera encontrar uno, ahora estaba a disposición de un soldado común. Estos magitanques supusieron un gran avance para el ejército, debido a la dificultad de defenderse de ellos. Se asignaron 200.000 soldados a esta fuerza, incluidos mecánicos y otro personal, y cuantos más tanques agregara, más poderoso se volvería. El Cuerpo de Combate Aéreo, responsable de un conjunto de armas altamente clasificadas. Este consistía en 400 aeronaves voladoras, el tesoro del imperio y un testimonio del gran conocimiento nuevo que la gente de otros mundos trajo consigo. Cada aeronave podía albergar hasta 400 personas, una plantilla de 50 pilotándolas mientras el resto manejaba la magia defensiva o manejaba los cañones. Estaban equipados con muchos cañones amplificados mágicamente, lo que los convertía en naves de guerra llenas de ofensa y defensa, y también eran útiles como naves de transporte. En este mundo, el concepto de superioridad aérea en realidad no existía. Ningún ejército prestó atención a la defensa antiaérea, por lo que el imperio podía transportar grandes fuerzas mientras la guardia del enemigo estaba baja. Los dirigibles también podían ayudar a rodear a un enemigo por delante y por detrás, haciendo que los ataques con pinzas fueran un juego de niños, otro invento que puso de cabeza las tácticas convencionales. 100.000 personas fueron asignadas a este cuerpo, en su mayoría miembros tomados de la antigua división mágica. Con tantos soldados a su entera disposición, Caligulio disfrutaba de un sentimiento de omnipotencia. Por ejemplo, la fuerza promedio de un caballero en este mundo sería alrededor del rango C en el mejor de los casos, aunque variaba según el tamaño de la nación. Rellene esa fuerza con armas o armaduras y sométalos a un entrenamiento agotador, y es posible que lo lleven a una B. Mientras tanto, la división blindada sometió a sus miembros a una variedad de modificaciones mágicas. Después de una evaluación médica, cualquiera que pareciera adecuado sería medio forzado a la operación. Esto levantó con éxito la línea de base para toda la división, y eso fue cierto para las fuerzas estacionadas en otras partes del imperio. Eran como una roca insuperable. Caligulio estaba seguro. Para esta gran campaña, planeó desplegar todos los magitanques y aeronaves a su disposición. Tenía suficientes soldados para abrumar a cualquier alianza extranjera, en calidad y cantidad, y tenía tantas armas nuevas que descubrir. Tal como él lo veía, la división blindada era la mejor manera de mostrar todo el poder del imperio al mundo. ¿Por qué preocuparse por Beldora? ¿Por qué preocuparse por un señor demonio? Solo mi división podría conquistar el mundo entero. Fue con esa confianza que Caligulio observó a Gadora. Fue por eso que notó que los ojos del hechicero se movieron hacia Yuki, y al momento siguiente, Yuki habló por primera vez en este Consejo Imperial, como si hubiera estado esperando la oportunidad. Estoy de acuerdo en que el viejo Gadora es demasiado cuidadoso. Creo que solo está siendo demasiado cauteloso, y también estoy contando al dragón Tormenta cuando digo eso. Como dijo el comandante Caligulio, el imperio tal como está ahora no tendría ningún problema contra él, ¿no creen? El hecho de que Yuki pareciera estar de acuerdo con Caligulio lo puso en alerta. Ese bastardo. Se va a nominar a sí mismo para capturar el laberinto, ¿no? Puedes pensar que no estoy contigo, pero estás equivocado. No puedes ocupar un puesto tan elevado como el de comandante de división sin mantenerte bien informado. Mientras Caligulio pensaba esto, le dirigió a Yuki una sonrisa amistosa. Gradim fue una excepción a esa regla, pero en realidad, fue solo su fuerza para romper escalas lo que lo colocó en la cima de su división. Yuki, mientras tanto, fue el enemigo de Caligulio desde el principio. Creía que el puesto era demasiado elevado para él. Bien dicho, señor Yuki, dijo, mordiéndose la lengua. Un líder joven y enérgico sabe cómo generar impulso por sí mismo, por lo que veo. Ah, no soy nadie tan especial. Pero tal como yo lo veo, todavía tenemos algo de trabajo de exploración que hacer antes de que podamos dirigir una guerra, ¿verdad? Si queremos atravesar el bosque de Jura,
tendremos que pasar por los dominios del señor demonio Rimuru. Y en ese sentido, en realidad, tengo algunas noticias interesantes. Aparentemente, la ciudad del señor demonio puede transportarse completamente dentro del laberinto. ¿El laberinto?, preguntó Caligulio, fingiendo ignorancia. Sí, respondió Yuki, como si esperara esto. El calabozo, para ser precisos. No sé cómo funciona, pero les permite hacer desaparecer toda la ciudad de la superficie, dejando nada más que una gran puerta. ¡Inf! ¡Qué absurdo! Ahora estoy seguro de que se ofrecerá como voluntario para explorar el calabozo él mismo y robar todos mis intereses. Pero es tan terriblemente superficial de su parte. Vaya. Caligulio le dio a Yuki una sonrisa de regodeo. ¿Estás seguro de esa inteligencia? Si es verdad, dijo otro miembro del consejo, no podemos ignorar este calabozo. Pueden emerger de él para atacarnos una vez que pasemos. De hecho, asumiendo que el imperio no es tonto, estoy seguro de que están reforzando sus líneas de defensa mientras hablamos. Si las fuerzas del señor demonio cortan nuestras líneas de suministro, estaremos en problemas. Eso podría hacer que la ruta del bosque de Jura sea peligrosa. Todos los que escucharon a Yuki comenzaron a dar una gran cantidad de comentarios. Yuki sonrió como si esto fuera exactamente lo que había estado buscando todo el tiempo. No hay duda de la credibilidad de esta inteligencia, no. El viejo Ghidorah fue allí mismo y lo examinó por nosotros. Había esperado el momento justo para decir eso, pero aún no había terminado. Ahora, las cosas que vio el viejo Ghidorah lo han convencido de que el señor demonio Rimuru es una amenaza. Y también trajo otro rumor. Dijo que el laberinto desciende 100 pisos, y que el guardián en el piso más profundo no es otro que Veldora, el dragón tormenta. Ahora, no hay evidencia que respalde este rumor en absoluto. Las investigaciones de Ghidorah terminaron en el 60º piso, después de que su equipo lamentablemente sufriera algunas pérdidas. Se dice que ni siquiera Masayuki el héroe ha superado ese piso. En términos de dificultad, creemos que sería un equivalente a plus, y no importa qué ruta tomemos para invadir el oeste, creo que esto requiere más investigación. Ahora Yuki sonaba serio, acabando con su actitud despreocupada. ¿Pérdidas? Toda una lástima. Puedo entender los sentimientos del señor Yuki. Ciertamente, una investigación no estaría fuera de lugar. Quizás podríamos dejar eso en manos de la división compuesta. Los nobles hablaban emocionados entre ellos. Eso irritó a Caligulio. Tisk. Todos ustedes, tontos, fueron comprados por él. ¿Cómo te atreves a tratar de abrirte paso en esto, Yuki? Deberías haberte convertido en un político, no en un comandante del ejército. Pero la sinceridad de la actitud de Yuki incluso estaba empezando a cambiar la mente de los nobles a los que no sobornó. Solo provocó más a Caligulio. Un momento, por favor, gritó mientras se ponía de pie y se inclinaba ante el emperador detrás de la persiana. Su Alteza. Señor Ghidorah y señor Yuki parecen absolutamente petrificados por Veldora, pero yo no, y eso es evidente para las naciones occidentales también. Es mi ferviente esperanza que pueda calmar su mente, su majestad, así que por favor, deme, a mí, Caligulio, la orden para comenzar nuestra conquista. Le prometo que apostaré mi cuerpo y mi alma en la batalla que sigue. La declaración envió un escalofrío a través de la cámara. Dirigirse directamente al emperador estaba mucho más allá de los ámbitos de la convención. ¿Qué? ¿De todas las cosas escandalosas que hay que hacer? Esto no será tolerado, señor Caligulio. Tratando de obtener una ventaja sobre la competencia, Caligulio. Su Majestad, nuestra división de bestias mágicas está lista para desplegarse en cualquier momento. Por favor, concédanos su pedido también. Incluso Gradim estaba entrando en la refriega. Yuki, con aspecto agotado, permita que la división compuesta investigue esto. Con el de pie también, los tres comandantes inclinaron la cabeza a la vez. En este punto, solo el emperador podría poner fin a esta conmoción. Él o cualquier otro. Esta figura se puso de pie detrás de la persiana y sonrió dulcemente. Ella era la mariscal imperial,
la comandante suprema de las fuerzas del imperio. Está bien, idiotas, cálmense. Están en presencia del emperador Ludora. Llamar al emperador por su nombre de pila era una afrenta con la que ningún ciudadano común podía soñar. Solo alguien con el rango de mariscal podría hacerlo sin temor a las consecuencias. En el imperio, ser mariscal significaba ser el más fuerte. Solo unos pocos asociados cercanos sabían quién era ella. Ni siquiera el nombre del titular del rango fue revelado al público. Se decía que ella siempre estaba atendiendo al emperador, protegiéndolo. Unas pocas palabras de ella fueron todo lo que se necesitó para silenciar la sala de reuniones. Ahora, cuando todos los asistentes cayeron al suelo para presentar sus respetos, la voz del mariscal resonó desde lo alto. Entonces, ¿qué hay de este Veldora? Puede que haya interferido con nuestra campaña anterior, pero ¿eso sacudió al imperio? No. Por supuesto que no. Y eso es porque nuestro gran emperador nos ha brindado su protección divina. Sí, Merem. Fue más que abrumador. Un aire de dominio llenó la habitación, dejando a todos impotentes para resistirlo. Y en medio de ella, el mariscal preguntó: Yuki, ¿verdad? No llevas ni un año en el imperio y debo elogiar tus logros. Sin embargo, eres blando, demasiado blando. Desde el momento en que Veldora resucitó hasta ahora, el imperio no ha tomado ninguna medida. ¿Sabes por qué? Porque no estábamos completamente preparados. Este ya era un territorio muy trillado, pero Yuki dio la respuesta de todos modos. Pero el mariscal le respondió con una sonrisa desdeñosa. No. Es porque los idiotas entre nosotros estaban tan aterrados por el miedo al pasado que inventaron tal o cual excusa para huir. ¿No es así, Gadora? De hecho lo es. Todos, en el fondo, sabían que eso era cierto, y ni siquiera Gadora tenía la fuerza de voluntad para decir que no. Era cierto. Había argumentado a favor de evitar la batalla en lugar de debatir si podrían vencer al dragón tormenta. No tenía ninguna pierna sobre la que pararse. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué está ella, de todas las personas, en tal pánico? Gadora era una de las pocas personas que había visto el rostro del mariscal. Por eso se dio cuenta, a pesar de su aire distante, de que se estaba impacientando. Pero no podía mencionarlo aquí. En cambio, Gadora sintió una vaga ansiedad, una cuya razón no podía expresar con palabras, mientras el mariscal continuaba. Es imposible que las negociaciones con el rey Gacel de Duargón vayan bien, ¿verdad? Estoy segura de que entiendes eso, así que, ¿por qué ser tan terco al respecto? ¿O son todos más idiotas de lo que pensaba? No estás tratando de interferir con el dominio del imperio, ¿verdad? La fría voz hizo que la columna vertebral de Gadora se congelara. ¿Me ha visto fuera? No podía creerlo. Era un miembro de alto rango del imperio, uno que sirvió como abogado del emperador, pero incluso él se encontró avergonzado en presencia del mariscal. Y ahora que lo pienso, todavía no sé ni su nombre. Gadora. Era un tesoro, de eso no había duda. Pero tal vez eso fue solo una broma de Gadora. El pensamiento se sintió como una onda expansiva, y luego, por primera vez, comenzó a preguntarse qué era el imperio, o en realidad, el emperador. Alejándose de él, el mariscal fijó su mirada en Caligulio. Entonces, Caligulio, ¿te gustan tus posibilidades de victoria? Sí, sí, mariscal. Absolutamente lo hago. Ah. Entonces cuéntanos sobre tu estrategia. Bueno. Antes estaba de muy buen humor, pero todo el peso de la presencia dominante del mariscal derribó a Caligulio. Se dio cuenta de que su plan para arrasar al enemigo con una gran cantidad parecía tan infantil ahora. Caligulio tenía su propio plan para la lucha contra el dragón tormenta, un intrincado plan que había elaborado cuidadosamente a lo largo de muchos años. No le tenía miedo a Veldora, es solo un dragón, pensó. Y sí, los dragones de las montañas de Canaat eran monstruos difíciles de enfrentar,
Los dragones menores al pie de los picos eran una cosa, pero una vez que se convirtieron en especímenes adultos de pleno derecho, obtuvieron al menos una A en fuerza. Una vez que llegabas a un archidragón infundido con elementos, eso era lo suficientemente peligroso como para trastornar un pequeño reino. No así con el imperio. Todo lo que tendrían que hacer es desplegar una fuerza de 500 miembros del cuerpo blindado reestructurado, y podrían someterlo. Se habían sometido a entrenamiento militar repetido solo para esta misión, y mientras no cometieran ningún error, no perderían demasiados hombres. Eso, en todo caso, demostró el poder del imperio. Tuvo la fuerza para criar a decenas de miles de estos combatientes. Podían vencer a toda una bandada de dragones, y en lo que respecta a Caligulio, Beldora era solo otro dragón. ¿Por qué, concluyó, le tenemos tanto miedo a un solo dragón? La fuerza de un monstruo se definía por el tamaño de su reserva mágica. Eso seguía siendo cierto sin importar cuán poderoso fuera uno. Los dragones eran tan fuertes porque su energía mágica era tan enorme como su masa física. Tenían una alta defensa y ataques de aliento que golpeaban una amplia gama. Ambos requerían una gran cantidad de magículas. Entonces, ¿por qué luchar contra ellos desde el frente en primer lugar? No, Caligulio y su fuerza tenían un plan secreto, una nueva tecnología, un rayo perturbador de magículas conocido como cancelador mágico que había sido desarrollado bajo estricta confidencialidad. A veces, los ataques de debilitamiento basados en la magia no funcionaban con los dragones. Algunos de ellos podrían anular cualquier intento de este tipo con interferencia mágica. Con esta nueva tecnología, eso no importaba. Un rayo cancelador de magia interfirió con las propias magículas, sin controlarlas, pero dispersándolas en patrones salvajes e impredecibles, haciéndolas esencialmente volverse locas. Aplicado a un hechicero, bloquearía su hechizo y le impediría invocar la magia. Contra un monstruo, revolvería su cuerpo basado en magia e impediría sus movimientos. No solo los debilitaría, sino que incluso los neutralizaría por completo. Esto sería particularmente efectivo contra alguien como Beldora, esencialmente una gran gota de energía mágica. Era la fuente de la imperturbable confianza de Caligulio. Además, tenían una segunda carta para jugar, sus magitanques. Los cañones mágicos adjuntos a ellos eran intensamente poderosos, capaces de despachar incluso a una gran bestia mágica de un solo golpe. Después de algunos experimentos realizados con un dragón vivo capturado, descubrieron que la explosión de un cañón mágico podría incluso matar instantáneamente a un espécimen adulto de rango A. Finalmente, estaba el comodín, las aeronaves, su arma secreta y la joya de la corona de su tecnología mágica. Podían viajar a voluntad más allá de la velocidad del sonido. Ninguna criatura viviente podía aspirar a dejarlos atrás. La estrategia de Caligulio para Beldora fue la siguiente. Primero, sus fuerzas más rápidas atraerían a Beldora dentro del alcance de un cancelador mágico instalado en el bosque. Esto lo ataría en su lugar, y para aumentar el aluvión, lo irradiarían con otro cancelador mágico instalado en una aeronave que estaba en espera arriba. Una vez que Beldora se debilitara a un estado indefenso, un batallón de 2000 magitanques lanzaría una ráfaga de cañón mágico simultánea, y cualquier dragón, sin importar cuán antiguo, seguramente sería vaporizado por eso. ¿Y si de alguna manera sobrevive? Bueno, incluso un dragón verdadero no saldría ileso. En la guerra, una fuerza calculó sus posibilidades de victoria en función de la inteligencia que habían acumulado. Habían matado a una gran cantidad de dragones en este punto, utilizando los datos que recopilaron para prepararse por completo. Hizo que Caligulio estuviera absolutamente seguro de la victoria, y sin embargo, mientras se dirigía al mariscal, su lengua repentinamente se sintió pesada en su boca. He así que desplegaríamos un batallón de tanques, y luego atraeríamos al malvado dragón a su posición. ¿Ya ve? Los números absolutos, pensó, ganarían el día para él, por lo que planeó trabajar en los detalles más tácticos una vez que llegaran al lugar. Los tanques podían navegar incluso por los peores caminos, y él tenía noticias de una carretera construida entre allí y el reino de los enanos, una lo suficientemente grande como para hacer que el transporte de tanques fuera muy fácil. Por lo tanto, concluyó que el despliegue de tanques no sería un problema, pero frente al mariscal, no podía simplemente inventar sus hechos.
Estaba tan concentrado en desarrollar nuestro poder de guerra que descuidé nuestras investigaciones en el lugar. Este fue mi fracaso. Al menos todavía le quedaban suficientes sentidos para averiguarlo. ¡Qué inútil! Además, todo tu concepto está mal de cabeza. Una vez que destruyas a Beldora, ¿qué sigue? ¿Qué? Caligulio respondió, incapaz de comprender su significado. El mariscal lo miró con frialdad. ¿Por qué crees que el imperio nunca hizo un movimiento mientras Beldora estaba sellado? Porque no estábamos preparados. Respuesta incorrecta, tonto. Estábamos esperando su renacimiento para poder arreglar las cosas con él en su estado completo. Ahora podemos exponerlo a toda la gloria de su majestad. Entonces, ¿qué haremos si lo destruimos? Solo derrotándolo y gobernando sobre él, el imperio asegurará su victoria. Sus palabras abrumaron a toda la sala de reuniones. Todos estaban dominados por una sensación de terror o fatalidad, como si alguien hubiera agarrado sus corazones y no los soltara. Gadora estaba igual de conmovido por eso. No. ¿Habla en serio? Después de todo el tiempo que pasé explicándole que dominarlo mentalmente era imposible. Pero, de alguna manera, las palabras del mariscal fueron convincentes. Algo en ellas te hacía sentir que tal vez, solo tal vez, era posible. El sentimiento le dio a Gadora el gusto de una especie de horror inescrutable. Sí. Mirando hacia atrás, es tan extraño. ¿Quién es el mariscal de todos modos? La conocí en la vida real, pero nunca me pregunté por qué no sé su nombre. ¿Podría ser esto? Una cierta verdad comenzaba a caer en la cuenta de Gadora, sin importar lo mucho que quisiera alejarla. Ahora se preguntaba si el mariscal era capaz de dominar la mente de alguien mejor que nadie, incluso él, el hechicero más grande que el imperio jamás había conocido. De hecho, ya no se lo preguntaba. Estaba seguro. Gadora abrió los ojos, girándolos hacia el otro lado de la persiana. Era una silueta elegante, vista a través de la costosa cortina tejida de seda, pero para Gadora parecía un monstruo más allá de la imaginación. En cierto modo, era como si un dragón verdadero hubiera tomado forma humana, una ilusión que Gadora rápidamente borró de su mente. Todo el consejo estaba congelado, conteniendo la respiración. En ese caso, me gustaría ofrecer una propuesta. La voz del joven Yuki resonó. Ser capaz de hablar en estas condiciones fue una hazaña de voluntad digna de elogio. Procede, respondió una voz suave, pero gélida. Yuki hizo una reverencia, manteniendo ocultos sus pensamientos más íntimos. No creo que ahora sea un buen momento para que nuestras divisiones militares intenten superarse entre sí, así que hablaré con franqueza y sin reservas. Con ese prefacio, el manso Yuki describió su plan. Primero, la división blindada organizaría una invasión desde el bosque de Jura frente a ellos. Las fuerzas militares del señor demonio Rimuru se estaban reuniendo en un lugar donde el bosque cruzaba el gran río Amel. Estaban utilizando una ciudad de alojamiento allí como base de operaciones, aumentando su preparación para la guerra. La fuerza imperial avanzaría por un camino entre las montañas de Kanaat y el bosque de Jura. Esto se debía a que no había caminos a través del lado este del bosque, por lo que pasar por ahí llevaría demasiado tiempo. Una vez que el imperio llegara a la entrada principal del reino de los enanos y siguiera a la Melda hacia el sur, llegarían a esta ciudad de alojamiento y las hostilidades comenzarían oficialmente en ese momento. Pero había un problema. Esperé, señor Yuki. Tenemos que cruzar el bosque o llamaremos la atención de Dwargon. Según los informes, el rey Gacel y Rimuru tienen relaciones amistosas y los dos países han firmado una alianza. Si hacemos algo así, estaremos sujetos a un golpe de pinza de inmediato. La declaración de Caligulio era válida. Parte de la motivación para abordar el bosque, en lugar de seguir la carretera a lo largo de Amelf, fue evitar las hostilidades con el reino de los enanos. ¿Qué pasaría si las fuerzas de los enanos vinieran a reforzar a Rimuru después de que comenzara la batalla? Ya habían decidido que no se podía permitir que sus líneas de suministro se cortaran, pero en este caso, estarían atrapados entre el bosque y el río.
Si sufrieron ataques en ambos lados allí, su ventaja numérica se perdería. Incluso con aeronaves, tendrían que formar flotas enteras para mantener tal fuerza abastecida. Por eso Caligulio no podía dejar pasar esta sugerencia sin respuesta. Pero Yuki solo sonrió, como si lo viera venir. No se preocupe, señor Caligulio. No estamos apuntando a la ciudad de alojamiento, estamos apuntando al reino de los enanos. Si el rey Gazel no escucha nuestra oferta, entonces realmente no podemos llamarlos una nación amiga, ¿o sí? No hay razón para dejarlos por ahí. ¿Qué? Yuki dejó a Caligulio sin palabras. Todo el consejo se agitó. ¿Quieres que ataquemos a la nación armada de Duargón? Estoy seguro de que podríamos ganar, pero quién sabe cuántas bajas enfrentaríamos. No nos quedaría nada con lo que atacar a Occidente. Hay una fortaleza natural que lo protege, después de todo. Todos los participantes intercambiaron opiniones. Simplemente hizo que Yuki ampliara su sonrisa. Así es. La nación es como una fortaleza. Es tan adecuado para la defensa que la gente lo consideraba inexpugnable hasta ahora. Pero sabes que tenemos tanques, ¿verdad? Duargón ha sido tan difícil de atacar porque está muy orientado a la defensa mágica. Si podemos lidiar con eso, el resto es fácil, ¿no? Caligulio tuvo que admitir que Yuki tenía razón. Asumiendo que atacaron el reino de los enanos, tendrían que atacar las entradas este o central. Si querían tomarlos por sorpresa, tendrían que saltarse el este, en la frontera con el imperio, y atacar la puerta central, que salía al bosque de Jura. Si pudieran hacerse pasar por golpear la ciudad de alojamiento de Rimuru, luego llevar los tanques hasta la puerta central, bloquearía cualquier refuerzo enano, y al mismo tiempo, aseguraría la ciudad de alojamiento para ellos. Ya veo. Ese podría ser un enfoque bastante interesante. ¿Verdad? Y si los enanos están en problemas, el señor demonio Rimuru se pondrá en movimiento. Pero tendríamos la iniciativa, y si preparamos el campo de batalla para poder tenderles una emboscada. Le daría a nuestras fuerzas la ventaja, sí. Caligulio asintió. Sonaba factible. Probablemente será su fuerza de avanzada estacionada en la ciudad de hospedaje, pero en el bosque todavía tendrán una ventaja y vamos a sufrir más pérdidas. Pero sí podemos acabar con el reino de los enanos a primera hora, entonces esa fortaleza natural nos ayudaría a mantenernos defendidos. Hubo algo de engaño en el discurso de Yuki. Si realmente iban a disparar algunas ráfagas de cañón mágico, el primer disparo probablemente destruiría la puerta central. Incluso si los enanos huyeran hacia los corredores de cuevas laberínticos, el área urbana cerca de la entrada sufriría un daño incalculable. Tal vez absorberían y reconstruirían la nación en el futuro, pero quedaría inutilizable durante esta guerra. Caligulio se dio cuenta de eso, pero decidió aguantar los halagos de Yuki de todos modos. No estoy seguro de que vaya a salir tan bien, pero sacas a relucir algunos puntos buenos. Ciertamente, sería más edificante para nosotros si pusiéramos una trampa y los aniquiláramos a todos a la vez, en lugar de perseguirlos como ratones a través de ese bosque maldito. Después de eso, podemos tomarnos nuestro tiempo para que todos avancen hacia la capital de Tempestianos. Bueno, antes de eso, hay más en mi plan. Mi división compuesta, como todos aquí saben, es más adecuada para batallas individuales, uno a uno, que para operaciones grupales. Estoy pensando, ya sabes, esta es la mejor fuerza que podrías pedir para investigar ese calabozo por nosotros. Como dijimos, corre el rumor de que Beldora está protegiendo el lugar desde el 100º piso. Necesitamos revisar esa historia, ¿no? Ah, pensó Caligulio con una risa secreta. ¿Ese es su enfoque? No creía que Yuki renunciaría a su reclamo tan fácilmente, por lo que esta solicitud era lo suficientemente predecible. No hay necesidad de eso, no lo creo. Si su división ignora la ciudad de alojamiento y viaja directamente a la capital de los monstruos, eso abrirá el peligro de un ataque de pinza. No, es mejor permitir que nuestra fuerza avance hacia el oeste y navegue por el bosque sin caminos hasta llegar al calabozo. Nunca voy a creer que pueden hacer desaparecer una ciudad entera hasta que lo vea por mí mismo.
Sería más sensato desde el punto de vista táctico suponer que el señor demonio estará esperando allí, con su fuerza principal. Yuki, ante esto, frunció el ceño por un breve momento. Caligulio fue lo suficientemente perspicaz para notarlo. Jejeje. Tan ingenuo, todavía. No te llenes de ti mismo, chico. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Pero mientras disfrutaba de su alegría. Finalmente, esto se está convirtiendo en una conferencia militar decente. Muy bien. Pareces lo suficientemente confiado, Caligulio. Dejaré que te encargues del señor demonio. Y con esa breve declaración del mariscal, la invasión del bosque de Jura por parte de la división blindada había sido aprobada. Pero ella no había terminado. Sin embargo, este es todavía un enfoque demasiado débil. Si estamos atacando a Duargón, es mejor aplicar presión a la puerta este también. Dejaré esa responsabilidad a la división de compuestos. Comandante, quiero que considere cuidadosamente la formación de su división, ya que también estará a cargo de la defensa de la capital. Sí, mariscal. Yuki consideró objetar por un momento, pero se detuvo. Por el sonido de la voz del mariscal, se dio cuenta de que se trataba de una orden grabada en piedra. En cambio, Gradim, el último comandante restante, habló. Por favor, espere un momento. ¿Entonces le estás pidiendo a la división de bestias mágicas que se quede quieta? Te lo prometo, podemos jugar un papel protagónico en cualquier compromiso, así que por favor. Gradim parecía casi afligido cuando levantó la voz hacia la persiana de seda. Si se le ordenara permanecer en espera para esta operación, la división de bestias mágicas, que ya es pequeña en tamaño, no tendría nada que hacer en toda la guerra. Todo estaría cubierto y Gradim no tendría ninguna oportunidad de obtener ningún logro en la batalla, una tragedia que haría cualquier cosa para evitar. Cálmate, idiota. También tengo un papel para ti. Lo hace. ¿Y qué papel es ese? Toma toda la división de bestias mágicas y avanza hacia el norte. Gradim se había preparado tanto para la respuesta del mariscal que literalmente lo sorprendió. Fue realmente inesperado. Rimuru y el rey Gacel se concentraron en defender sus propias naciones. En medio de esto, podrían organizar una invasión en dos frentes y asustar a las naciones occidentales cuando no estaban prestando atención. Esto les permitiría establecer rápidamente una cabeza de playa en la región, antes de que el Consejo de Occidente pudiera reaccionar. Pero, ¿hacia el norte? ¿Quieres que crucemos las montañas de Canaat? Gradim, al suponer la intención detrás de las instrucciones del mariscal, se sintió profundamente conmocionado. La lógica, al menos, tenía sentido. Ahora se estarían desplegando en tres direcciones, no en dos, pero el imperio tenía el poder para lograrlo. Sin embargo, esta operación presentó algunos desafíos tácticos serios. De hecho, atravesar Kanats con una fuerza de 5 cifras haría que cualquier soldado dudara de la cordura de su líder. Pero mientras dudaba en expresar sus preocupaciones, el mariscal comenzó a reírse. Así es, Gradim. Quiero que navegues por el mar y ataques la capital de Englesia. El reino de Farminus aún se está reconstruyendo. Una vez que Duargon caiga, podemos aplastarlo cuando queramos. ¿Qué? El mar. Pero no tenemos ningún gran buque de transporte. Por supuesto que sí. ¿Verdad, Caligulio? Al ser llamado así por su nombre, Caligulio sabía que no podía detenerse más. Le molestaba no ser identificado por su rango, pero ahora no era el momento de presentar quejas sobre el decoro. Así de abrumador y coercitivo era el mariscal. Yo creo que tiene razón, mariscal. Contamos con las aeronaves desarrolladas por nuestra fuerza utilizando lo último en tecnología. Están dirigidos por nuestro cuerpo de combate volador, y creo que le sería posible transportar a la división de bestias mágicas. La emoción se extendió por todo el consejo ante la respuesta de Caligulio. Había una manera de atacar el oeste sin atravesar el bosque de Jura todo el tiempo. Cualquiera en el imperio estaría encantado con la noticia. Sin embargo, necesitamos aeronaves como nuestro factor decisivo en la batalla contra el dragón tormenta. Por lo tanto,
Podemos ofrecer poco más que transporte, pero ¿es eso suficiente? Caligulio estaba hablando con Gradim. Supuso que conservaría un centenar de sus aeronaves, todas armadas hasta los dientes. Los 300 barcos restantes podían transportar más de 100.000 soldados. Cada uno podía llevar un máximo de 400, y una vez que restabas los 50 tripulantes, eso permitía 350 soldados por barco. La división de bestias mágicas constaba de 30.000 campeones, cada uno con su respectiva montura, junto con su personal de apoyo. Incluso con los suministros necesarios, 300 aeronaves serían un número suficiente para llevarlos a todos. Las naves no tendrían mucho poder de combate, pero transportar a la división de bestias mágicas fue bastante fácil. Así que Caligulio dibujó ágilmente una línea en la arena y arrojó la oferta en la cara de Gradim. Gradim, al comprender esto, gimió un poco mientras se hundía en sus pensamientos. Sería un honor para cualquier luchador tener la oportunidad de luchar contra Rimuru o el dragón Tormenta. Dejar que este honor se le escurriera entre los dedos parecía un desperdicio, pero la estrategia que ofreció el mariscal tenía bastantes atractivos propios. Fue una operación guerra relámpago, del tipo que destruyó cualquier concepto preconcebido sobre esta guerra, y con las naciones occidentales dormidas al volante, no tendrían nada con que resistirse a la división de bestias mágicas de Gradim. El éxito estaba prácticamente garantizado, todo parecía encajar. Por encima de todo, según los informes, Occidente tenía un grupo de campeones conocidos como los Cruzados. Cada uno era un luchador fuerte, pero se rumoreaba que juntos estaban entre los más fuertes en la batalla grupal. Fueron complementados por los Maestros Torres, también se dice que son una amenaza en el campo de batalla, y el Sacro Imperio de Lubelius también retuvo a Hinata Sakaguchi, caballero principal de los Maestros Torres y líder de los Cruzados. Ella era la caballero más fuerte de Occidente, su nombre era conocido en todo el imperio, y algunas historias afirman que luchó contra Rimuru en un empate recientemente. Si se trataba simplemente de un empate, entonces su más fuerte de los caballeros era una cobarde y no era rival para Gradim. Estaba listo para arrasar con su pelotón de campeones y luego pisotear toda su ciudad sagrada. Ya podía sentir su sangre de bestia surgir dentro de él. Muy bien, ladró el rey bestia. Danos un paso seguro al campo de batalla y con gusto llevaremos a cabo esta operación. La emoción burbujeó más a través de la cámara. Podemos ganar esto. Sé que podemos. Victoria para nosotros. Victoria para el imperio. Salve a su majestad el emperador. Ya estaban ebrios de júbilo, visiones de glorioso éxito danzando en sus mentes. Caligulio estaba listo para excitarlos aún más con una promesa recíproca a Gradim. Una ruta marítima nos protegería de la amenaza de los dragones, dijo. No tendrás de qué preocuparte. Déjanos la navegación a nosotros. Esto también formaba parte del plan que consideró Caligulio. Basado en el rango de vuelo promedio de un dragón, un camino marítimo los mantendría lejos del territorio del nido del dragón. También estarían protegidos de las nefastas criaturas marinas que infestaban el mar, ofreciendo un paso relativamente seguro hacia el oeste. Por otro lado, no habría forma de unirlos con una fuerza de tanques, por lo que Caligulio pensó que era demasiado pronto para ofrecer el plan como una opción potencial. Sin embargo, gracias a eso, ya había hecho su tarea sobre la idea, y aunque no esperaba que fuera un factor como este, se encontró deseando que llegara. Muy interesante. Llevaríamos a la división de bestias mágicas en aeronaves, y luego nos concentraríamos por completo en el apoyo y el suministro. Así es como haríamos que se viera, pero tal vez también podamos arreglárnoslas con todo el botín. Y tener una fuerza tan grande en el norte seguramente sorprenderá a las fuerzas de las naciones occidentales. Estarán sin timón, indefensos, sin cadena de mando y sin forma de reforzar al señor demonio Rimuru. Las naciones occidentales, con la atención centrada únicamente en el bosque de Jura, se encontrarían atrapadas en múltiples frentes. Eso haría que la estrategia de Caligulio funcionara mejor. Eso, pensó, le permitiría concentrarse en el calabozo y el dragón tormenta, lo que le permitiría obtener resultados aún mejores que antes. ¿Tenemos algún problema con esto? Ninguno, mariscal.
Trabajaré con el señor Gradín para preparar una estrategia viable. Sí, si podemos llegar allí con seguridad, prometo que lucharemos lo mejor que podamos. Está bien, y en ese caso, le daré al rey enano la mejor demostración de fuerza que podamos ofrecer, supongo. Una vez que comience la batalla alrededor de la puerta central, es probable que eso detenga las cosas alrededor de la puerta este. Pero los enanos pueden perder la cabeza y atacarnos, ¿crees? Sí, soy consciente. Incluso cuando se dirigía al mariscal, Yuki nunca podía dejar de lado su descaro característico. Todos en la cámara, incluidos sus compañeros comandantes, lo miraron con extrañeza. ¿Es inconsciente? ¿Preguntaron sus ojos o simplemente es un tonto? Yuki no le prestó atención. Muy bien. En ese caso, comiencen los preparativos de inmediato. Sí, mariscal. El pedido fue realizado. Sin que el emperador Ludora dijera una sola palabra, el imperio decidió embarcarse en una invasión simultánea de 3 frentes. El edicto imperial, hecho en nombre del emperador, se publicó más tarde ese día. Ahora todo el imperio estaba febril de entusiasmo. Después de un periodo bostezante de oscuridad, había llegado el momento de mostrar su temple en la guerra. Después de que terminó el Consejo Imperial, Yuki respiró aliviado. El mariscal nunca había hablado en ninguna de sus conferencias antes, pero hoy adoptó un enfoque extrañamente proactivo. Esto requeriría más que unos pocos cambios en los planes de Yuki, pero no es gran cosa. Mi ejército se desplegará bastante cerca de la capital imperial, como lo planeé. La división blindada, lo más importante en mi camino, va a invadir principalmente el bosque de Jura. No esperaba que enviaran a la división de bestias mágicas, todavía tengo a Vega encubierto allí. Me pregunto si la división compuesta es suficiente para que este golpe funcione. Sus planes originales requerían que Vega fuera la fuerza principal detrás del golpe, y también el chivo expiatorio de Yuki, asumiendo toda la culpa criminal en caso de que las cosas se desmoronaran. La fuerza de Yuki, por supuesto, estaría brindando apoyo clandestino, o en realidad, Vega proporcionaría una distracción notoria mientras Yuki hacía todo el trabajo pesado. Ese plan tendría que ser descartado, pero Yuki razonó que el esquema general aún podría mantenerse. Supuso que el tonto de Caligulio daría un paso al frente por él, y parecía que lo haría. Caligulio era más un militar leal que un luchador nato. Era bueno en una pelea, pero estaba demasiado concentrado en la estrategia y en encontrar la manera de asegurar la victoria. No le gustaba ir de aventuras, pero aún era codicioso. A veces, si valía la pena trabajar por un premio, no tendría miedo de sufrir algunas pérdidas por ello. Básicamente, todo lo que necesitaba era una razón. Tempest tenía mucho dinero, así como una nueva tecnología para robar. Solo dile que todo está escondido en el calabozo, y él hará el resto. Por supuesto, ser tan obvio con él generaría dudas, por lo que, en cambio, solo necesitaba hacer que Caligulio pensara que quería tenerlo en sus manos. Afortunadamente para él, todos los elementos y la información que Gadora le trajo le permitieron a Yuki hacer que Caligulio cumpliera sus órdenes. Aún así, aunque... ¿Por qué te ves tan serio? Yuki le preguntó a Gadora, actualmente sentado frente a él. Bueno, el mariscal, ya sabes. ¿El mariscal? Sí. Casi parecía en pánico. Me preguntaba si había alguna razón para ello. ¿En pánico? Ella no se veía de esa manera para mí. Parecía más bien una razón trivial para las cavilaciones de Gadora. No había mucho de qué preocuparse, pensó Yuki, pero algo en ella debió preocupar a Gadora. Pero sí. Yo también estaba pensando en esto durante el consejo, pero ella es un verdadero monstruo, ¿no es así? Quiero decir, si me encuentro con alguien a quien no sé que puedo vencer hasta que intente pelear contra él, eso dice mucho, ¿sabes? Yuki podía medir la fuerza de la mayoría de los oponentes sin tener que luchar contra ellos. Con la habilidad definitiva que había despertado, incluso podía identificar cualquier habilidad que otras personas estuvieran tratando de ocultar.
Si un objetivo no le permitía hacer eso, no hace falta decir lo peligroso que podría ser. Se nombra un nuevo mariscal cada vez que una nueva generación de la familia del emperador Ludora toma el trono, explicó Gadora. En esta generación, al igual que la última y la anterior, el mariscal siempre se sienta junto al emperador, protegiéndolo. Se les nombra para el papel porque ellos también tienen el poder necesario para estar en la cima del imperio. Pero a pesar de eso, nunca ha habido ningún registro de un mariscal hablando en voz alta sobre asuntos militares. Entonces, ¿por qué? El claro peligro que presentaba el mariscal era un error de cálculo por parte de Yuki. Pero esto también caía dentro de sus suposiciones. Después de todo, el señor demonio Guy Crimson, el más poderoso de los señores demonio, parecía tener su propia historia con el imperio. No hacía falta que alguien como Yuki se diera cuenta de que algo les pasaba. ¿Por qué alguien tan fuerte como Guy Crimson estaba dejando el imperio solo? ¿Qué razón tendría un señor demonio tan arrogante para sentarse en sus manos? La respuesta, pensó Yuki, era que desconfiaba de alguien en el imperio. Y si ese alguien era el mariscal, estaba completamente dispuesto a creer esa posibilidad. Además, si esta guerra se vuelve lo suficientemente grande como para realmente cambiar las cosas, eso conducirá a algunos eventos bastante grandes. Entonces tal vez obtenga más información sobre las cosas que aún están ocultas por aquí. Yuki sonrió, tratando de evitar su entusiasmo por los eventos futuros que imaginó. Gadora solo suspiró en respuesta, pero no podía sentarse allí deprimido todo el día. Así que decidió pasar página y discutir planes futuros. Bueno, Yuki, las cosas van según lo planeado conmigo. Sin embargo, ahora no tengo ninguna razón para vengarme de Occidente, así que esperaba evitar la guerra, pero... Sin embargo, no hay posibilidad de que te salgas con la tuya en ese consejo. No después de cuánto avivaste las llamas. De hecho, ciertamente no puedo negar eso. Gadora era generalmente un hombre bastante egocéntrico, no del tipo que se preocupa mucho por los consejos que se le dan. Si él y sus queridos amigos estaban a salvo, no le preocupaba nada más. Podría haber sido un maestro hechicero, pero no era un dios. Nunca se jactó de lo omnipotente que era y trazó una línea entre lo que podía y lo que no podía hacer. Por eso, como último servicio al imperio, abogó por no entrar en guerra. Se decía que los señores demonios eran enemigos de la humanidad. Eran unos déspotas absolutos, y lo mejor era nunca irritarlos. Gadora no lo hizo, y así fue como se puso en contacto con el difunto señor demonio Clayman, y a través de él, finalmente se hizo amigo de Yuki. Todo surgió de lo decidido que estaba en destruir el luminismo, y Occidente junto con él. No se equivocó al adoptar este enfoque. A los señores demonios se les permitían propiedades grandes y abundantes, para que no fomentaran ambiciones por los territorios de otras naciones. Nada de eso significaba mucho más, pero esa era la razón por la que Gadora quería evitar que el imperio siguiera adelante por este camino equivocado. Además, había conocido al mismísimo señor demonio Rimuru. Tenía una personalidad muy gentil, trabajar junto a él parecía el enfoque más inteligente. Y Adalman, su amigo que vive allí en Tempest, bueno, se veía completamente diferente ahora en su otra vida, pero parecía estar divirtiéndose. La mayor sorpresa para Gadora fue el poder de lucha de esta nación. Incluso Adalman, a quien Gadora cubrió como cerca de sí mismo en fuerza, solo estaba protegiendo el piso 60 del calabozo. Aparentemente, se había ganado un ascenso al piso 70, pero solo mostraba cuántas personas más estaban por encima de él. Y eso sin contar a los funcionarios y ayudantes que sirvieron a Rimuru. Tendrías que ser un tonto entre los tontos para luchar contra esa nación. Gadora estaba seguro de eso. Y por eso creía que el imperio iba a ser derrotado en esta guerra. No sabía lo que pensaba la banda de Shinji, pero en Rimuru, Gadora sintió algo que simplemente no pudo llegar al fondo. Eso es lo que lo inspiró a abogar en contra de esta guerra tan ardientemente. Sus esfuerzos no valieron la pena, pero al menos cumplió con su parte del trato con Rimuru. Dirigió con éxito la atención del imperio hacia el calabozo, y ahora era el momento de averiguar qué haría él personalmente. Ya no me importa mucho lo que les pase a aquellos que no hicieron caso de mi consejo.
Después de tener mi audiencia final con Su Majestad, tengo la intención de viajar directamente a la Tierra de Monstruos. Esa es una forma bastante franca de anunciar tu traición. No es una traición. Simplemente vivo como quiero. Y esto no es un adiós para nosotros, Yuki. Si alguna vez te encuentras en problemas, siempre puedes confiar en mí. Gadora era un hombre egoísta, pero era amable con las personas cercanas a él. Parecía que le gustaba Yuki, y lo dejó claro ahora. Ja ja ja. Bueno, me aseguraré de hacerlo. Yuki asintió, riéndose para sí mismo. Sí. Pero aún así, seré el hombre nuevo en esa nación, así que tendré que ganarme la confianza entre su gente. Así que no esperes empezar a explotarme pronto, ahora. Oh, eres tan malo. Eso es mejor no decirlo, ¿no? Oh, vamos ahora. Alguien tan temerario como tú necesita que se lo expliquen. Y hablando de descaro, también me gustaría dar mis saludos a esos bufones. ¿Están tramando en algún lugar en este momento? Sí, bastante. Sin embargo, no puedo decirte dónde, porque creo que Rimuru lo descubriría si lo hiciera. Guajajaja. Tal vez sí, sí. Entonces me abstendré de preguntar, pero diles que cuenten conmigo si necesitan algo, por favor. Gracias. Yo haré eso. Yuki le devolvió la sonrisa a Gadora. A él también le gustaba. La forma en que vivió una vida tan fiel a sí mismo lo deslumbró un poco. Entonces, después de algunas risas más, se dieron la mano. Bueno, Yuki, me iré. Ya sea un golpe de estado o algo más, espero con ansias cualquier gran escapada que estés planeando a continuación. Pero, sí lo sé. Si cometo regicidio, nunca me perdonarás, ¿verdad? Nota, regicidio, asesinato de un rey. Mientras entiendas eso. Adiós, entonces. Y así, Yuki y Gadora se separaron. La solicitud de Gadora de reunirse con el emperador fue aceptada. Tal vez debería advertirle una vez más, pensó Gadora mientras esperaba nerviosamente. No estaba seguro de si se tomaría en cuenta el consejo, pero incluso ahora, quería dar un consejo final al hombre con el que tenía tanta deuda de gratitud. Su Majestad espera, dijo su guía, y un asistente velado pronto lo condujo por un pasillo. Desde su atrio bien pulido, podía ver los reveladores colores carmesí claro de una flor de cerezo de todas las estaciones, cuyos pétalos nunca se caían de las ramas, un símbolo de la existencia eterna del imperio, se decía. Ah, hermosa como siempre. Pero los japoneses de otro mundo que la vieron tenían una opinión bastante diferente, ¿no? ¿Es eso así? Sí. ¿Cómo lo llamaron? ¿Babi Sabi? La estética de lo que está condenado a no durar, o algo así. La belleza de una flor de cerezo, decían, radica en su naturaleza fugaz. Aunque todos tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, por supuesto. ¿No es así, señor Kondo? De debajo del árbol, apareció un joven de aspecto intenso. Pensé que había borrado mi presencia, y sin embargo, eso ciertamente lo hiciste. No te noté ni un poco. Solo llámalo un presentimiento, supongo. La vaga, muy vaga, sensación de peligro inminente. Gadora sacó su amado bastón. El asistente había desaparecido discretamente en algún momento. No puedo dejar que tengas una audiencia con Su Majestad. ¿Por qué es eso? No tengo intención de decírtelo, y no ganarías nada si lo supieras. Mientras hablaba, el primer teniente Kondo sostenía algo en la mano, un objeto metálico, con un brillo opaco a lo largo de su forma oblonga. Era una pistola Nambu clásica, la primera arma semiautomática producida en lo que entonces era el Imperio de Japón. ¿Quieres matarme?, preguntó Gadora, sus ojos agudos y penetrantes. Kondo no reaccionó. Kondo. ¿Tú? Justo cuando intentaba alzar aún más la voz, Gadora cayó, con un dolor punzante en el pecho. Lo vio venir.
Gadora sabía lo que eran las armas, estaba atento al dedo del gatillo de Kondo, y sus oídos estaban atentos a un disparo que nunca sonó. Pero sobre todo, este dolor en el pecho provenía de la parte posterior de su cuerpo. Y mientras perdía lentamente el conocimiento, sumó todo. No era una herida de bala, era un cuchillo en la espalda. Kondo no había hecho nada. En cambio, era otro. ¿Por qué hiciste eso? Kondo preguntó. Porque este hombre es peligroso. Si permitimos traidores entre nosotros, obstaculizará el reinado del próximo emperador. La voz de esta otra persona le resultaba familiar a Gadora, pero tenía problemas para creerlo. Tal vez, pensó, esto era solo una alucinación antes de morir. Pero este hombre es un amigo cercano de su majestad. La conciencia de Gadora casi se había ido. Ahora ni siquiera podía oír la voz de Kondo. Todo lo que le esperaba a Gadora era una muerte asegurada. ¿Envenenado también? No escatimaron precauciones, por lo que veo. ¿Este también es mi castigo por intentar traicionar al emperador Ludora? Pero estaba garantizado que moriría así. Entonces, mientras las flores de cerezo que nunca se marchitaban bailaban en el aire a su alrededor, Gadora hizo una última apuesta. Desencadenó un hechizo que había puesto en marcha de antemano y luego se desmayó. Fin del capítulo 4.